¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Venezuela acaba de recibir la visita de nada más y nada menos que el viceprimer ministro de Rusia, Boris Borisov. Es como decir el segundo a bordo, pues después de Putin. Y vino acá a Venezuela a lo que ya se había confirmado con su embajador, a lo que ya Putin había de manera indirecta había tanteado, a lo que el mismo presidente Putin había tanteado por teléfono con el mandatario venezolano, a que Venezuela está lista. Venezuela está lista para prestar su infraestructura militar de ser necesario con un enemigo común que tenemos en Venezuela. No olvidemos quién es nuestro enemigo, el más grande, que son los gringos. Ese es el enemigo común que ha tenido Venezuela. Entonces, el gobierno de Venezuela acaba de decirle a los rusos que cuenta con absoluto apoyo contra los planes gringos y la OTAN. Ustedes ven lo que está pasando allí en la OTAN, en Ucrania. Vamos a escuchar las palabras del primer mandatario referente a este tema. Adelante. Rusia cuenta con todo el apoyo de la República Bolivariana de Venezuela en la lucha que está dando para disipar las amenazas de la OTAN y del mundo occidental. Rusia cuenta con todo el apoyo de Venezuela para disipar todas las amenazas y para que Rusia siga siendo un territorio de paz. ¿Cuánto costó la paz en Rusia? 20 millones de muertos contra el ejército nazi, y parece que Europa y el imperialismo norteamericano no lo entendieran, que cada palmo del territorio ruso, de la gran Federación Rusa, fue un palmo reconquistado al ejército nazi. Y eso no se olvida, eso está en los genes de la juventud rusa. Por eso el presidente Putin sabe que puede contar con el pueblo bolivariano y revolucionario de Venezuela y con nosotros como gobierno. Y además de ello, hay que recordar que los gringos nos tienen 100 años metiéndonos la pela, metiéndonos la mano, llevándose nuestras riquezas por distintas vías. Y cuando ya le dijimos basta, espérate, vamos a reacomodar todo esto, ¿qué nos hicieron? Golpes de Estado, paro de PDVSA, sabotajes, interinato, propaganda psicológica de guerra, amedrentamiento, guarimbas, guerra económica, guerra al Bolívar, bloqueo, sanciones, y encima nos siguen echando candela. Entonces, con ese imperio, nosotros debemos mantener distancias, bien lejos con ese imperio. El viceprimer ministro, Borisov, dijo también que Rusia va a apoyar a Venezuela en la protección de su soberanía, tal como lo han hecho en estos últimos años, no solo del interinato, sino del envión gringo por distintas maneras. Son 260 acuerdos que tenemos con los rusos. 260 en 20 áreas estratégicas, incluida efectivamente esa que usted está pensando, la de los juguetes, el área militar, muy importante para nosotros, clave para nosotros en esta época de asedio, de bloqueo, de envión. Miren, ¿ustedes creen que si Venezuela no tuviese el armamento que tenemos, ustedes creen que ya los gringos no hubiesen mandado a su ejército de mercenarios por el mundo a meterse aquí en Venezuela? Pónganse a creer que no. Vamos a dejar el video hasta aquí para que ustedes ahora manden sus comentarios, sus puntos de vista al respecto. Muchas gracias. Será hasta la próxima.